Muy buenas noches, señoras y señores. Son las 9 de la noche, 8 en las Islas Canarias, de este viernes 14 de febrero. Estamos ya en la mitad del mes. Saben que nos puede seguir, además de este canal, a través de este canal de YouTube, Estado de Alarma. Nos pueden seguir a través de su digital de referencia, edatv.news, y además a través de toda la red de emisoras de Informa Radio, donde el audio de esta señal se está transmitiendo en directo. Saben que en Madrid es el 104.5, en Valladolid 87.6, en Burgos 89.5, en Málaga tenemos 2 puntos de emisión, 97.6 y 103.0, en Granada 107.1, Córdoba 104.9, en Valencia 90.5, Ávila 96.9, Asturias 107.9, Sevilla 92.7, Vigo 99.7, Murcia 101.5, y también estamos en Alicante, en Benidorm, en el 104.1, y en regiones insulares, en Tenerife 91.9 y Mallorca 95.4. La mejor manera de seguirnos, desde luego, es descargándose la app de estado de alarma y de EDATV y buscarnos también a través de redes sociales. Han ocurrido muchísimas cosas. Aquí estamos para contárselas en directo. Saben que siempre es lo que hacemos. Ha habido una noticia importante que es la que abre hoy nuestra portada, y es que el abogado de la mano derecha de Hugo Chávez, es toda esta información y mucho más, porque hay mucho más en torno a ese circuito cercano al presidente, su esposa, su hermano, toda la coldosfera, Ábalos, Tito Berni, todavía lo tenemos por ahí también en edatv.news. Pueden seguir toda esa información actualizada, y ahora mismo sí llevamos en portada que el abogado de la mano derecha de Hugo Chávez, del Pollo Carvajal, va a ser la nueva defensa de Koldo García. No sé si esto le suena de cerca. Es una información incendiaria que viene a actualizar mucho de lo que ya sospesábamos, porque el que fuera abogado del Pollo Carvajal, un chavista de alto rango, es el nuevo elegido para defender a Koldo García. El que fuera asesor del ministro de Transportes de Pedro Sánchez, Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, tomó una decisión de último momento de cara a su próxima declaración en el Tribunal Supremo. Alguien que le merezca más confianza en la defensa, más seguridad. Estamos hablando de Koldo García, el hombre de confianza del PSOE, que está imputado por varios presuntos delitos, decidió cambiar de abogado para enfrentarse a la justicia el próximo martes 18 de febrero. Es el martes de la semana que viene. Tendremos que estar muy atentos, porque ahí vamos a ver cómo Koldo García ha escogido nada más y nada menos que al abogado Ismael Oliver, que fue el letrado que llevó la defensa del exagente del Servicio de Inteligencia de Hugo Chávez. Se trata de aquel Pollo Carvajal, le sonará todavía el nombre, y todo aquel entramado que hubo con Desi García, los aviones, Barajas, las maletas. Por cierto, que por allí estuvo Víctor de Aldama, que seguro que sabe algo tanto del Pollo Carvajal como de Ismael Oliver, de este abogado. Se trata del ahora preso de Estados Unidos, Hugo Armando Carvajal, que fue aquel Pollo Carvajal, más conocido por ese nombre, que fue extraditado desde España a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas, concretamente, porque claro, para muchos Venezuela es un narcoestado. Probablemente además también les tenemos que anunciar que la semana que viene, seguramente hacia el final de la semana, todavía estamos preparando la programación de la semana que viene, pero haremos un programa exclusivo dedicado a Venezuela, donde tendremos personas de autoridad, para contar lo que está ocurriendo allí. Muchos de ellos son refugiados políticos, y muchos están buscándose la vida fuera de su país, con esos millones de venezolanos que están fuera de su territorio porque no pueden trabajar, no pueden opinar, no pueden tener futuro, no pueden planificar su vida, y lo están haciendo en otro sitio. Volveremos a tratar y abordar Venezuela la semana que viene. Carvajal fue una de las figuras clave del régimen chavista. Fue señalado por la justicia norteamericana por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y también delitos relacionados con armas ilegales, con armas de fuego, con tráfico de armas. No ha sido el único chavista defendido por este nuevo abogado de Koldo García, que parece ser que a Koldo le merece mucha confianza, quizás por cercanía, quizás por seguridad, quizás porque la trama de Koldo García también se vincula con otros intereses fuera de nuestro país que no conocemos, pero que ya poco a poco se irán conociendo, y también seguramente porque no lo va a pagar Koldo. Evidentemente este abogado probablemente no lo va a pagar el propio Koldo García. Habrá que preguntar cómo lo va a pagar. También es verdad que se le presume a Koldo García una fortunilla hecha de esas presuntas corruptelas que se le achacan.
Uno de los clientes de este abogado fue también otra pieza del régimen chavista, el ex viceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, fue detenido bajo una orden de arresto estadounidense por la presunta participación en un importante plan de soborno relacionado con petróleos de Venezuela. Supuestamente la semana pasada también se concretó una estrategia para ejercer un mayor control sobre Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos. Esto también con el fin, probablemente, como dice Adais Casares en esa información que publicamos en edatv.news, con el fin de evitar que la creciente presión judicial se convirtiera en un problema para Moncloa. Lo que quieren ahora mismo es ir minimizando los problemas en torno a Moncloa y hacer un dique seco, que no trascienda esa información. Koldo, que presuntamente mantiene una comunicación frecuente con Santos Cerdán, también está en ese círculo muy cercano a esa guardia de corps que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, bueno, primero a la Secretaría General del partido, porque estaban ahí todos, estaba Koldo García, estaba Ábalos, estaba Tito Berni, estaba toda esta gentucilla, presuntamente mantiene una comunicación directa todavía a Koldo con Santos Cerdán, que también está en una fase muy cercana a la imputación. Todos ellos, según también algunos medios como el Confidencial, también asegura que el secretario de organización del PSOE conversan casi a diario con Koldo. Koldo sabe mucho, no quieren que raje, esto ya se sabe que el partido lo hace, no así de Víctor de Aldama, que no se fían de él. Lógicamente, Víctor de Aldama tampoco es un camarada socialista, tampoco es una persona del PSOE, es ha sido un fontanero de todas estas situaciones que ya llevaba mucho tiempo. Por cierto, también como Koldo García. Tenemos que recordar que Koldo García fue una persona que ya lleva casi un cuarto de siglo o más, incluso trabajando en las cloacas del Estado. Era un hombre que además se las gastaba a mamporrazo limpio. O sea, antes de ser consejero de Adif y pasar por esos multimillonarios consejos y asesorías cercanas a Ábalos, como persona de confianza, seguramente como amigo de copas y de putiferios, pues lo cierto es que él se había ganado la vida pues a mamporrazos en el País Vasco, donde la soltaba guantazos. De hecho, si ustedes acuden a la información publicada en el Boletín Oficial del Estado y también en algunos medios de comunicación de hace ya unos años, recibió un indulto por una pena que tenía penal por un guantazo a una persona precisamente en el País Vasco, y el indulto no se crean que se lo dio el Partido Socialista, se lo dio ya hace muchísimos años a este fenómeno, a Koldo García, se lo dio el Partido Popular. Aunque suene un poco extraño, pueden acudir a las hemerotecas y lo van a encontrar. No salió esto en las hemerotecas, salió más bien en la hemeroteca del Boletín Oficial del Estado, donde se tienen que publicar los indultos. Iba a la cárcel, Koldo, por esto, porque el mamporro que le metió al tío lo dejó patidifuso. Bueno, desde su detención en febrero del 2024, Koldo y su esposa, Patricia Uriz, han sido representados legalmente por Manuel Medina, el fundador del prestigioso despacho Medina Cuadros, y con una reconocida trayectoria también en el ámbito penal, que es en la que ellos se tienen que basar. Ha habido un giro inesperado de 360 grados, un giro o 180 habría que decir, o sea, mirando para lo contrario, dentro de su estrategia legal, y Koldo García decidió el pasado miércoles, antes de ayer, prescindir de los servicios de Manuel Medina como su abogado. Tras esto, ha decidido confiar su defensa en Ismael Oliver, este jurista también de reconocido prestigio y trayectoria en derecho penal, también derecho penal internacional, y aunque no ha trascendido ninguna razón jurídica, personal, monetaria, económica, de no poder pagar, etcétera, o personal que justifica el cambio, la designación de Oliver supone un movimiento muy relevante en el caso. Entre los clientes del nuevo letrado, pues figura, por ejemplo, como decíamos, el ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias el Pollo Carvajal, que llenó titulares también durante mucho tiempo en medios de comunicación y que está implicado en diversas causas judiciales. Es un cambio en la defensa que se produce en un momento clave de la investigación. Esto podría indicar un nuevo enfoque en la estrategia procesal de Koldo García. Tendremos que seguir todas estas cuestiones mucho más adelante. Ahí todavía han continuado ocurriendo muchas más cosas, porque Moncloa ha decidido también ir a la batalla contra Yolanda Díaz por el salario mínimo interprofesional, esa guerra intestina en el seno del propio gobierno, del Consejo de Ministros. Sumar ha exigido al Partido Socialista una mesa formal de negociación en la que hallar una solución, y es algo que va a ser complicado. Parece que lo que quiere el PSOE o el gobierno, o Pedro Sánchez, es proteger a Montero, y bueno,
bueno, también tenemos una información que tiene que ver, y hemos hablado de narcotráfico y de narcoestados como Venezuela. En el caso de España no vamos tampoco muy descaminados. Quien fuera el ex jefe de la unidad antidroga de la Guardia Civil, hay informes de asuntos internos que desvelan conversaciones en las que amenazan a la responsable de la Fiscalía en la zona y a otros agentes. Dice el ex jefe de la antidroga de la Guardia Civil que la fiscal la va a poner, lo decía entre comillas, contra la pared, contra las cuerdas. Ahí la cuestión se está complicando muchísimo porque el teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, que fue jefe de esa OCONSUR, ese servicio, esa unidad de lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, y también el capitán Javier Israel Fuentes, pues han descubierto que estaban siendo investigados por el Servicio de Asuntos Internos y que además están imputados en delitos graves. Sin embargo, ellos, bueno, todavía la chulería de esa pertenencia al cuerpo y también probablemente cosas que saben y que podrán contar son las que le están haciendo también protegerse de forma importante. Hay muchas más cosas, porque ahora mismo tenemos que estar pendientes de otras informaciones que nos han ido llegando. Se acaba de publicar un libro por SND Editores, un libro que les recomendamos que compren y que es verdaderamente interesante, porque está ahora mismo hablando de la fundación de Falange en Baleares, los primeros falangistas mallorquines. Libro de SND Editores. Tenemos que recordar que Falange Española, ahora mismo se habla muchísimo de ella y tampoco hay mucha información ni salen libros publicados, tampoco hay muchas tesis doctorales, no hay investigación, tampoco se habla abiertamente de Falange Española, de la fundación y del papel que pudo cumplir un poco antes de la guerra, durante la guerra civil y desde luego el papel que pudo llegar a cumplir, por lo menos los individuos que habían pertenecido a Falange antes y durante la guerra civil, el papel que pudieron cumplir en los primeros años de la recuperación de España. Pero este es un trabajo muy interesante porque habla solamente de la Falange de Baleares. Es un trabajo que surge de la inquietud en descubrir qué fue, quiénes fueron, cuántos fueron los individuos, los falangistas que formaron en sus inicios Falange en Mallorca. Y también si es posible derivar de ahí, de su verdadera militancia, la preponderancia que ahora mismo se le concedió durante el periodo anterior y de preparación del alzamiento nacional de esa jornada previa, el 17 de julio en Palma fue oficialmente el 19 con la promulgación y lectura del bando de declaración del estado de guerra por orden del entonces comandante militar de Baleares, que era el general Manuel Godet, y también, sobre todo, cuántos eran los verdaderamente falangistas, los auténticos camisas viejas que acudieron a sus filas guiados por su ideología en aquel archipiélago, no muy grande, con un territorio tampoco muy grande, con no mucha gente, cómo fueron guiados también por esa ideología, cuántos fueron los que en tiempos tan revueltos se aproximaron y sacaron partido de su afiliación, que al cobijo de esa camisa azul y de la boina roja, pues muchos medraron sin importarles en absoluto el verdadero servicio, el espíritu de servicio falangista, y en definitiva también cuántos fueron los que fueron auténticos, los que vinieron a servir a la causa de la patria que estaba en peligro y cuántos los que vinieron realmente a servirse de ella. De esto trata el libro, en ese territorio confinado como son las Islas Baleares, en las que no había comunicación prácticamente con el resto del territorio. Es un libro de SND Editores, ya está a la venta y lo pueden comprar. La verdad que hay muchísimas cuestiones porque la actualidad continúa avanzando y nos lleva a todos por delante. Vamos con nuestro invitado de hoy, con Jesús Muñoz, que le tenemos ahí al otro lado ya de la línea. Don Jesús, muy buenas noches. Pues buenas noches, José Luis. Muchas gracias por invitarme y, como tú bien has dicho, muchísimos temas en nuestro día a día y empezamos por el que tú quieras. Bueno, empezamos por el que... No sé si tienes algún de ese libro, eso que he comentado, eso último, el libro de SND Editores sobre ese grupo, no muy grande, pero es verdad, porque no muy grande, porque tampoco la población era muy grande, como no lo es ahora tampoco, ¿no? Hay más turistas que en Baleares que habitantes de forma casi permanente o
gente que se vaya a vivir sin estar ni siquiera empadronada, ¿no? Pero esto, claro, en los años 30 era otra cosa, ¿no? Esa visión, ese libro que ha publicado en Editores nos da una visión regional de un movimiento como un movimiento político y social como era el de la Falange, que tuvo un papel clave también en aquellas islas, ¿no, Jesús? Así es. Decías que están saliendo libros relacionados con la Falange, están saliendo multitud de libros y se están reeditando libros antiguos. Este en concreto todavía no lo he leído. Yo la historia de Falange por toda España pues la conozco, digamos, más que el español medio, bastante más, pero sí que es cierto que siempre descubro cosas nuevas, entre otras cosas porque buena parte de los documentos y que se escribió sobre esa época estuvieron, por ejemplo, a todo aquel que caía en zona roja y tenía algún documento, podía ser un periódico, podía ser un fichero, podía ser cualquier cosa relacionada con Falange, lo más normal es que pagara con su vida que tuviera esta información en sus manos, ¿no? Entonces, pues claro, hubo muchos documentos que fueron apareciendo bastante después y luego esos documentos pues han caído bien en manos de historiadores o bien en manos de particulares que han tenido algunos a bien pues documentarnos a los demás de esas informaciones que son históricas. Como bien dice, la Falange era un movimiento con muy poca militancia en los años 30, en el inicio, bueno, se constituye como tal en 1933, ahora en marzo se va a cumplir el aniversario de la fusión con las Hons, que es un poquito previa, pero no tenía gran militancia, eso sí, tenía una militancia pues muy comprometida, muy aguerrida, y que cuando empieza la Guerra Civil Española esa militancia sí que se multiplica porque empiezan a ir voluntarios tanto de otras organizaciones políticas como de clase, gente que no tenía prácticamente ideología, pero que se va a luchar con aquellos que luchaban de verdad. Entonces, esa información que sale de las jefaturas provinciales o territoriales de Falange en cada una de las zonas de España es muy limitada y a los propios falangistas que podíamos presumir de saber bastante sobre Falange nos sigue sorprendiendo y lo agradecemos. Yo creo que con este tema les está saliendo el tiro por la culata y me explico, o sea, desde que impusieron primero la Ley de Memoria Histórica y ahora la Ley de Memoria Democrática, lo que han hecho es despertar un interés inusitado, sobre todo en los más jóvenes, por lo que son los movimientos o bien relacionados con el franquismo y más en concreto con la Falange. De hecho, me consta que desde que se habló que se iba a profanar, como luego se llevó a cabo el 24 de abril del 2023, desde que se iba a profanar la tumba de José Antonio, hasta nuestros días son muchísimos, o bien de la editoriales en editores, como has comentado, o alguna más, o repito que algunos que están saliendo a la luz. El otro día me contaba una persona que se dedica a la compra y venta de libros antiguos, es decir, de libros usados, compra libros, los adecenta, ve lo que se puede utilizar y luego los pone a la venta más caros. Esta persona de ideología para nada falangista, todo lo contrario, y reconocía que todos los libros relacionados con la Falange se los quitan de las manos. Claro. Los cuelgan en internet y se los quitan de las manos. Claro, los pone a un precio barato, él los ha comprado por muy poco precio. Gente que se los tiene por ahí en sus casas, sus bibliotecas, se los quiere quitar de en medio, si quiere ganar algo, él quiere ganar más y dice que son los más vendidos. Y comentaba como anécdota, dice, y mi hijo, que era comunista, dice, se ha leído una biografía de José Antonio, palabras textuales, y está flipando con lo que está leyendo, ¿no? Claro. Entonces eso está haciendo que, por eso decía lo del tiro por la culata, que haya muchísimos jóvenes en España, me consta que fuera de España también, pero muchísimos jóvenes en España que están viendo que todo lo que les estaban contando en torno a la Falange era mentira, que luego además los logros, tema vivienda, tema seguridad, tema justicia social, que se quieren apropiar de ellos la izquierda, no solamente no lo ha hecho, sino que de verdad era Falange que construyó los 5 millones de viviendas, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar con ese tema. Y claro, cuando están viendo con hechos constatados, porque no era publicidad política en esos momentos, no hacía falta, no había que pedir votos para conseguir, para difundir tus éxitos, y se está viendo que hay un movimiento político que puede sustituir a este régimen y está teniendo, yo lo estoy comprobando, gracias a Dios en este programa del que soy director de la del café, todas las semanas intento llevar a algún joven falangista y ya voy por jóvenes de 20 años o menos. Los estoy llevando a mi programa que se atreven a hablar en público y que veo que tienen una
un don de la comunicación y unos conocimientos de la historia de España y sobre todo cómo afrontar los problemas actuales de España que no lo veo en otras esferas de la política. Entonces, repito que yo creo que les está saliendo el tiro por la culata porque cuantos más nos atacan, cuanto más nos aprietan, más efecto contrario están consiguiendo. La única sanción que ha habido hasta ahora desde que se instaló la Ley de Memoria Democrática se ha aplicado a Falange por una manifestación de hace ya 2 años y medio de homenaje a José Antonio, que además era una víctima también de la Guerra Civil, por lo tanto no tendría por qué aplicarse, y la tenemos recurrida porque se nos querían cobrar 10.001 euros, la tenemos recurrida y no se atreven a que salga el veredicto a ese recurso porque va a ser positivo para nosotros y abriría la espita de que a partir de ahí casi todas las sanciones que pudieran poner también fueran recurridas. O sea, repito, les está saliendo la cosa muy mal porque están haciendo una auténtica fábrica de franquistas por un lado y de falangistas por otro. Claro, Jesús, ese espíritu jovial de un partido de vanguardia, como era en la fundación en los años 30, el crecimiento de Falange con una expectativa, un horizonte de crecimiento. Claro, no se preveía que iba a estallar la guerra civil ni nada, y era un movimiento político más, muy joven, que todavía sigue siendo semillero, como bien mencionas, de muchas ideas modernas, ¿no? Porque era un partido, en su momento era un partido ultramoderno y vanguardista, ¿no? Cumple un papel bastante oscuro en la situación previa a la guerra civil. Cumple probablemente un papel determinante, tú me corregirás ahora, en el transcurso de la guerra civil, con toda la cantidad de voluntarios, con las quintas columnas, con la gente que ya empieza a organizarse internamente para el día después de acabar esa guerra civil que muchos tenían la fe de que iba a acabar del lado suyo, esa organización, esa preparación, y luego una cierta, si me lo permites, frustración con la etapa posterior, ¿no? Un cierto aplacamiento de ese espíritu jovial, vanguardista, modernizador que parecía que podía traer la Falange. Eso parece que se frustró con el tiempo. Es verdad que muchos elementos, yo lo mencionaba al principio cuando comentaba este libro que acaba de ser publicado por SN Editores, muchos de los falangistas que tuvieron papel preponderante en la fundación junto a José Antonio y muchos otros personas que formaron parte del movimiento de forma previa al estallido de la guerra civil y de los que estuvieron también en el transcurso de la guerra civil, cumplieron algún papel en la posguerra, pero realmente toda esa expectativa que generaba la Falange al inicio con su fundación y como movimiento, la guerra civil lo frustra, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta que aunque cuando hablas de los fundadores de Falange, de José Antonio Primo Rivera, de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, que eran los fundadores de las JONS, y luego esa unificación del propio Julio Ruiz de Alda, estamos hablando, Julio Ruiz de Alda era un poquito más mayor, pero a todos aquellos, a los anteriores que acabo de nombrar y muchos más, los asesinaron a todos con poco más de 30 años de edad. Exacto. Entonces eran ya líderes, sí, ya te digo, Julio Ruiz de Alda tenía unos pocos años más, pero los demás fue con los enanos, José Antonio Concreto con 33, a Ramiro ya Onésimo con 31 y demás, y ahí podría enumerar a cientos de líderes falangistas, ¿no? Entonces, claro, ese movimiento juvenil prospera entre la juventud de entonces, prospera entre la juventud de ya iniciada la guerra civil, que decía que se alistaban a las banderas de Falange, y sí que hay un cierto desencanto porque acaba la guerra de manera victoriosa para este bando, acaba la guerra y se consigue poco a poco ese confraternimiento entre españoles de ambos bandos. Todos nosotros tenemos familias, estoy seguro, que o bien combatieron o bien simpatizaban con alguno de los dos bandos, pero se le pusieron juntos para luchar por una España mejor y consiguieron esos logros de los que hablábamos antes. Entonces, bien es cierto que sin hacer aquí una crítica ni una crónica muy explicativa de lo que fue el régimen anterior, Franco pues quería contentar más o menos a todos aquellos que le habían apoyado de una manera fundamental en su victoria, y claro, como todo, cuando quieres contentar a muchos, pues no contentas a nadie del todo. Y entonces quizá Falange, que era quien más ideología tenía de todos esos posibles bandos, es quien ve más menguada parte de la ejecución de esa ideología. Sí que es cierto que el contenido social de la Falange se queda reflejado desde el Foro del Trabajo, el Foro de los Españoles o
o todas las leyes que hemos comentado relacionadas con la vivienda y demás, pero hay otras cosas que le hubiera gustado a los falangistas que habían combatido la guerra y que todavía seguían vivos, por supuesto, durante el régimen anterior, que se hubiera hecho carne en otros temas relacionados con la reforma agraria que no se pudo llevar a cabo, temas relacionados con la banca que fue cayendo cada vez más en manos de intereses extranjeros, y entonces pues sí que se vieron decepcionados. El otro día se cumplió la muerte el aniversario de la muerte de Manuel Hedilla, segundo jefe nacional de la Falange, y aunque murió en libertad, recordemos que Manuel Hedilla llegó a estar condenado a muerte por el general Franco y estuvo en la cárcel, es decir, un falangista que era jefe nacional de Falange y condenado a muerte por Franco. Lo que pasa que luego pues no se ejecutó esa pena de muerte, estuvo un tiempo en la cárcel y salió. Es decir, que no era para nada franquista, pero aún así se quedó en España y murió en España, ¿no? Murió, está enterrado en el cementerio de Denia. Con esto quiero decir que hay pasaron tantas cosas que, como bien decías, cuando ellos crearon la Falange ni se planteaban la evolución que iba a tener la Falange durante esos años, el protagonismo que iba a tener, y lo que estoy seguro que se planteaban menos es que 90 años después de su fundación sigamos falangistas haciendo que se conozca esta idea, sigamos como organizaciones políticas ganando terreno en lo que siempre decimos que no es ni izquierda ni derecha, y que haya muchos más jóvenes que se están alistando en nuestras filas que los que había hace 5 años, 10 o 20, ¿no? Entonces, tú hablabas de la contienda. El otro día también se ha cumplido el aniversario de la batalla de Krasnivor, de la División Azul. Sí, estuve en el acto, Jesús, estuve en el acto del CEU allí, un acto fantástico. Sí. No, lo que te iba a decir es que precisamente le quedaron ganas a muchos falangistas, o bien porque no habían podido combatir en la guerra civil, o porque después de combatir a irse a Rusia a morir, porque la inmensa mayoría de ellos murieron allí, luchando contra el comunismo al cual le consideraban, para mí como criterio, culpable de lo que había ocurrido en España en la guerra civil. Hubo algunos falangistas que habían combatido la guerra civil, combatieron la División Azul, y cuando son las guerras de zonas que tú conoces perfectamente en África, la guerra de Nipni, se alistaron como voluntarios en esa guerra. Es decir, hubo combatientes en 3 guerras y pocos sobrevivieron a las 3. Es decir, que ese espíritu combativo del falangista, pocas personas y pocas ideologías pueden presumir de ellos, ¿no? Y sí que es cierto que la mayoría, evidentemente, por razones de edad ya nos han dejado, pero estarán, como decimos los falangistas desde su lucero, mirándonos con cierta ilusión de que por lo que lucharon hay españoles que siguen luchando, y además que podemos afrontar los problemas de España intentando aportar soluciones a esos problemas, siguiendo el ideal falangista, evidentemente modificado un poco, porque los años 30 del siglo XXI no van a ser como los años 30 del siglo XX, pero los problemas de los que hablaba José Antonio, de la división de los partidos políticos, aquí las tenemos, la división de las clases sociales con otro tipo de clases sociales, aquí la tenemos, la división generada por el separatismo, aquí la tenemos, y el enfrentamiento que buscan entre españoles, aquí lo tenemos. Es decir, los principales problemas de España siguen siendo prácticamente los mismos, y por eso los falangistas, que lo que queremos es lo mejor para nuestra nación, queremos aportar esa idea, ¿no? Yo precisamente hoy, cuando he mencionado hace un momentito, es que nos sacan a la memoria cosas que casi no queríamos ni acordarnos. Claro. Ahora le está haciendo el PSOE un homenaje, no sé si has leído, a un sujeto que se llama, si no recuerdo, Felipe Sandoval. Y Felipe Sandoval fue el culpable de que en la cárcel Modelo de Madrid, en agosto del 36, se asesinara, por ejemplo, a Melquiades Álvarez, que no era para nada falangista, que había tenido un cargo muy importante durante la República, pero le habían metido en la cárcel el Frente Popular, y lo asesinaron allí, y lo asesinaron junto a Julio Ruiz de Alda, que era un héroe, se va a cumplir ahora 100 años del Plus Ultra, del vuelo del Plus Ultra, o con el hermano de José Antonio Primo de Rivera, que también fue asesinado en esa cárcel Modelo. Entonces, Felipe Sandoval le van a hacer un homenaje porque luego fue detenido, juzgado y ejecutado por esos crímenes, que fue el culpable de decenas o incluso centenares de muertos solo en la cárcel Modelo, algunos torturados y demás. Entonces, claro, ahora no ponen como héroes de la película los que eran los verdaderos villanos, y nos lo tenemos que tragar porque se han inventado una ley de memoria democrática que, como se te ocurra decir lo contrario de lo establecido, si eres profesor te pueden quitar
el cargo, si eres periodista te pueden cerrar el medio o meter en la cárcel, y si te dedicas a la política, aunque no vivas de ella, como puede ser el caso de nosotros los falangistas, pues puedas estar sujeto a sanciones o quién sabe si a encarcelamientos también. Claro, fíjate, estás mencionando precisamente a Felipe Sandoval, por hacer un repaso, ya que lo has mencionado, y te lo agradezco, Jesús. Él lideró la información que me pasa aquí la redacción, la checa del Cine Europa, que estaba cerca de Cuatro Caminos, aquí en Madrid, pero claro, se liquidó, se cargó como a 20 personas como poco. Hubo una matanza en la cárcel Modelo que tú mencionabas, mató también a políticos moderados, como por ejemplo Melquiades Álvarez, que hay unas fotos además terribles, porque muchos de estos muertos además los vejaban, o sea, los vejaban antes, y a veces incluso muertos todavía los continuaban vejando, los pegaban, los cortaban, les daban palos y tal. Melquiades Álvarez era un político de derechas moderado, que fue mentor político de Manuel Azaña, o sea, fue una de las personas que además le condujo a Manuel Azaña, que tiene la cosa bemoles, ¿no? Y sin embargo le ponen aquí, bueno, pues es un blanqueo, o sea, lo que ha hecho el PSOE es blanquear como víctima del franquismo a un sanguinario chequista que era un asesino, además, porque era una persona que lideró esa checa cerca de Cuatro Caminos, ese cine, el cine Europa, mandando matar gente y matándola probablemente incluso con su propia pistola. O sea que el PSOE de la capital ha solicitado que se ubique además también una placa que dicen de memoria histórica, que lleve una inscripción en ese inmueble que dice: primer centro de detención de Servicio de Información y Policía Militar, la Gestapo franquista. O sea, que lo pone así, la Gestapo quiere eso lo ha pedido el PSOE. Está comparando la policía de la España de Franco posterior a la guerra, por cierto, entrando ya además en la Segunda Guerra Mundial, con la Gestapo nazi. Fíjate que no tiene nada que ver, ¿no? En absoluto, claro, una policía que era una policía profesional y no una policía política. De hecho, mencionabas Manuel Azaña, del que había sido mentor Melquiades Álvarez. Creo que fue Manuel Azaña el que, hablo de memoria ahora mismo, que tras el asesinato masivo en la cárcel Modelo, esa masacre, fue el que dijo Manuel Azaña que ahí estaban empezando a perder la guerra, porque estaban siendo asesinados, sabían que eso iba a tener una trascendencia internacional como la tuvo, y sabía que esas barbaridades que se estaban cometiendo en Madrid, concretamente, no solo en Madrid, pero estamos hablando de agosto, la guerra empieza en julio, es decir, solo había pasado un mes del inicio, que se estaba asesinando a personas muy destacadas, y que eso les iba a pasar factura, y así les pasó más tarde o más temprano. Ellos, tú lo has dicho muy bien, están poniendo placas en lugares donde han quitado placas de héroes. No héroes porque a mí me lo parezcan por mi ideología, es que ha habido personas que eran héroes por lo que hicieron o bien en la guerra civil o incluso en otros momentos de la historia de España, y que estos ignorantes, como lo relacionan con el franquismo, también les quitan placas y calles y estatuas. Estamos viendo como por toda la geografía nacional se quitan cruces a los caídos, que luego han representado no solamente a los caídos de un bando, sino a los caídos de ambos bandos, y como les molestaba la placa, primero quitaban la placa y luego han terminado quitando la cruz, que la cruz ya no tenía ninguna placa. Entonces, en su lugar están colocando eso, placas, estatuas, reconocimientos pagados, por supuesto, por dinero de todos los españoles, a sujetos que para nada eran personas dignas de elogio, sino que además, como tú bien has comentado, está documentado que eran auténticos asesinos. Tenemos en la cabeza el ejemplo de Luis Companys. Luis Companys es el culpable de asesino. Nuestro amigo y compañero de esta tertulia, César Alcalá, es una de las personas que más ha escrito sobre el tema. Es un asesino tremendo, o sea, es el culpable de miles de asesinatos en la Cataluña, en la cual, entre comillas, presidía él, y Luis Companys ahora mismo han conseguido que las sentencias, fíjate, ya está muerto, tampoco valdría eso, pero que las sentencias se echen para atrás, como que no fue un asesino, tiene calles, tiene avenidas, y hasta el estadio en el cual ahora mismo está jugando el Fútbol Club Barcelona, porque su campo está en obras, se llama Luis Companys y es un estadio olímpico. Entonces, eso ya pasa para la posteridad, y siempre que comenta esto yo lo digo, o sea, el otro día estábamos celebrando conmemorando el aniversario del asesinato de Matías Montero, asesinado también por un pistolero socialista, y en la calle en la que cayó asesinado ahora se llama Juan Álvarez Mendizábal, que era un masón reconocido, y antes se llamaba Víctor Pradera. Víctor Pradera no era para nada falangista, era un tradicionalista.
y fue asesinado. Y muchos decían, ¿y por qué cambian la calle de uno por otro? Hombre, primero, pones a uno de los tuyos y segundo, quitas una calle, no vaya a ser que la gente se vaya a interesar por quién era esa persona y sobre todo, ¿por qué le pusieron una placa con su nombre en la calle? Pues qué casualidad, porque la había asesinado también el Frente Popular. Es decir, intentan quitar las placas de los asesinados por ellos y las sustituyen por placas de los suyos, ¿no? Entonces, así se escribe la historia de España. Oye, fíjate, el Felipe Sandoval, que ahora lo quiero homenajear el PSOE, ni siquiera era miembro era un anarquista que había sido una especie de medio terrorista, tuvo que huir a Francia, pasó varias veces por prisión, de algunas se escapó, de la de Colmenar Viejo, era un delincuente, un truán, incluso la gente de cerca del PSOE, de la izquierda, lo sostenía esa imagen, o sea, era un delincuente además común y agresivo, que había pasado por la cárcel, de algunas se fugó, incluso pegando a la policía, era un asesino en clave, pero que era un tío que era anarquista, era de la CNT, o sea, la checa esa del cine Europa, cerquita de Cuatro Caminos, no la manejaba el PSOE, la manejaba los anarquistas. Sin embargo, parece que ahora mismo no está muy claro por qué el PSOE quiere blanquear a estos asesinos, que incluso si vas a Wikipedia están calificados así. Asesinó además incluso a políticos que habían formado parte de gobiernos republicanos. Habíamos hablado de Melquiades Álvarez, pero también ahí estaba pues Manuel Rico Abelló, que fue ministro de Hacienda y Gobernación durante la Segunda República. Había estado también Ramón Álvarez Valdés, que había sido ministro de Justicia, o Elviro Ordiales Oroz, que había sido director general de prisiones durante la República. O sea, había gente que ahí mataban a cualquiera porque daba igual. Melquiades Álvarez, el pobre, no era nadie tampoco, era un pobre hombre que lo liquidaron seguramente por eso, ¿no? Pero acuérdate que no necesariamente tenías que ser político. Para muchos la guerra civil la pierde la República por estas mangancias con la gente y por asesinatos cruentos con personas absolutamente inocentes, como por ejemplo los que llevaban sotana, que si tú llevabas sotana, tenías 18 años, te podían matar, o sea, simplemente por llevar la sotana y ser cura. Estas cosas zafias y de mal gusto que hacían de ir a los conventos o a las iglesias y desenterrar los cadáveres de las monjas o de los frailes y pegarles tiros fuera, fusilar a los cadáveres, las momias. Mientras se encargaban de eso, el Ejército Nacional se encargaba de ganar la guerra, que era lo que había que hacer. Esto se encargaba de asesinar a personas inocentes o probablemente de fusilar a momias de sacerdotes antiguos del siglo XVIII y el Ejército de Franco se encargó de ganar la guerra, que era de lo que se trataba. Para muchos se perdió la guerra, Jesús, por esas saciedades y por esas mangancias y por ese desastre, por ejemplo, de las milicias, de una persona como este Sandoval que hemos hablado y tantos otros que les ponían correajes y galones y a lo mejor era un panadero, no tenían ni idea, no eran militares profesionales, no sabían tampoco combatir, no sabían. Esto era fácil coger una pistola y pegar un tiro a uno en la cabeza o fusilarlo, pero ganar una guerra era otra cosa. No, además, tú lo mencionas, entonces tenía checa la UGT, tenía checa la CNT, tenía checa la Juventudes Socialistas, tenía checa el Partido Comunista, en Cataluña tenía checas Esquerra Republicana de Cataluña, y estas checas, que era una copia de las checas que venían de la Unión Soviética, precisamente se utilizaban para eso, como centro de tortura, de intentar sacar información para luego poder detener y torturar y asesinar a más personas, y algunos morían allí mismo en la checa por las torturas, o otros luego se cometieron las sacas famosas de Paracuellos, de la Vaca, etcétera, para seguir asesinando a lo que, como tú me decías, ellos consideraban sus rivales políticos. Y sus rivales políticos no eran, por ejemplo, por supuesto, los falangistas, por así decirlo. Es que los rivales políticos podían ser simplemente gente que estaba suscrito a la ABC, gente que tenía un crucifijo en su casa, gente que sabían sus vecinos que iba a misa o tal. Es más, cuando ya se acabaron en las zonas que llegaron a tener prácticamente los 3 años el poder, el Frente Popular en España, cuando ya se quedaron sin fascistas que matar, como llamaban ellos, se empezaron a matar entre ellos. Todos sabemos que Andrés Nin, el jefe del POUN, que era un movimiento tan comunista, era el Partido Unificado, lo asesinan despellejándolo vivo los propios comunistas, ¿no? Entonces, y el 20 de noviembre del 36, el mismo día que se ha asesinado José Antonio, muere, decían primero que de forma accidental y luego está demostrado que no, Buenaventura Durruti, que era un dirigente anarquista, y lo matan los propios comunistas. Entonces,
ya digo, es que asesinaban hasta los suyos cuando ya no tenían a quien asesinar. Bueno, sí, las últimas, de eso tú sabes más que yo de eso porque lo has estudiado y sigues un poco, le sigues la pista a la historia y estás buscando siempre información, hablas con mucha gente. Jesús Muñoz, en Madrid los últimos días de la Guerra Civil fueron tremendos porque en vez de dedicarse a matar franquistas, se mataban entre ellos. O sea, los anarquistas socialistas, incluso entre propios facciones socialistas que hubo sobre quién tenía que controlar la capital, cómo se hacía o cómo tenían que hacer frente a la ofensiva del Ejército Nacional. Terminaron pegándose tiros entre ellos. Bueno, ahí es donde ya es el final, ¿no? Mi padre me contaba que Franco llegó a bombardear Madrid con panecillos envueltos en papel con la bandera nacional. O sea, hubo un día que pasaron aviones, eso lo hicieron, que era una forma, ponía pues Viva España o Arriba España, y había panecillos, como diciendo, bueno, en la zona nacional sobraba trigo, sobraba pan y se podía, y bombardeaban, en vez de con bombas, bombardearon con panecillos envueltos en la bandera nacional, que la gente pues salía corriendo a cogerlos. Mi abuelo Barceló pasó por la checa de General Díaz Porlier, fíjate. Sí. Y a muchos compañeros suyos, él no, pero acabaron fusilados en Paracuellos, o sea, de la de Porlier, pues pasaron al paredón de Paracuellos de Jarama. Sí, luego están las mentiras que cuentan sobre los intelectuales. Todos el que conozca un poquito la historia de España en esos años sabe que la inmensa mayoría de los que lograron salvar la vida en esas provincias, con esas capitales de provincia, en concreto en Madrid, que era donde estaban las embajadas, o en otra ciudad donde estaban los consulados, si salvaron la vida es porque se refugiaron en las embajadas y en los consulados de otras naciones, que era territorio de esas naciones y por lo tanto no podían entrar a cometer sus tropelías. Pero es que ellos que presumen de manera falsa, ¿no? de que se mataba a sus intelectuales, no te hablan que un intelectual como la Copa de un Pino o por ejemplo, como Ramiro de Maeztu, por ejemplo, es asesinado en la Sacar de Aravaca, o el propio Muñoz Seca, del que todos recuerdan, o sea, todos han conocido la leyenda de Don Mendo, ¿no? Que tiene muchísimas más obras, pero que todo el mundo, y que a ese todavía no le han quitado la calle porque no han podido demostrar aunque le asesinaron y no tenía clara ideología política, ¿no? Entonces, es más, el propio asesinato de García Lorca, efectivamente fue un asesinato que a veces está más demostrado que estaba defendido por falangistas en Granada, en la casa de los hermanos Rosales, y había huido de Madrid García Lorca porque aquí no era nada querido, entre ellos por Rafael Alberti, que iba con el pistolón de un lado para otro, no sé si él jamás fue al frente, pero iba con el pistolón por Madrid, tenía una columna en el periódico que se llamaba A Paseo, y normalmente la persona a la que mencionaba en esa columna que se llamaba A Paseo, poco después era asesinado. Y creo que ya le había dedicado algunas lindezas a Federico García Lorca. No quiero decir con esto que le matara a los comunistas, pero que se fue de Madrid pensando que en Granada, porque era zona nacional, iba a estar mejor acogido por sus amigos, el también poeta Rosales, y efectivamente no le sirvió de mucho y fue sacado de donde estaba detenido y lo asesinaron, que mucha gente comenta que es por temas de rencillas familiares y personales, ¿no? Pero ellos presumen de ser las víctimas de una guerra que empezaron ellos y en la cual la inmensa mayoría de sus tropelías, no las únicas, sería injusto decir que las únicas, pero la inmensa mayoría de las tropelías las cometieron ellos. Aquí se ha hecho una historia de ciencia ficción absoluta sobre el bombardeo de Guernica, pero no se habla del bombardeo de Cabra, por decir otro bombardeo, ¿no? Entonces, ellos manejan, ¿cómo se llama ahora? El relato, ellos manejan la historia, es más, pueden mentir porque, como decíamos antes, han promulgado una ley en la cual si tú dices su versión o tu versión, puedes ser condenado de alguna manera y entonces su ley es la que manda. Y lo hacen, pues eso, para tapar sus crímenes y sobre todo para que la gente no compare. Si ahora, cuando se ha estado hablando del tema, por desgracia, que hemos mencionado aquí muchas veces, de lo que ha ocurrido en Valencia, pues luego ha salido a la luz porque en Valencia capital no ocurrió lo mismo que en la zona, las comarcas de Valencia cercanas a la capital donde la gota fría ha hecho tantos estragos. Y es porque en los años 50 del siglo pasado, después de una gota fría y después de una riada, lo que se hizo fue tomar las medidas pertinentes para que no volviera a ocurrir.
Y efectivamente así ha sido. Entonces hay gente que se está enterando de que había un régimen que lo que buscaba era el bien común de los españoles y se ha estado viendo ahora. El problema de la vivienda, todos sabemos el problema que es acuciante, pero nadie pone soluciones y de vez en cuando empiezan a salir noticias de cómo se puso soluciones a ese problema en los años 50, 60 y ya incluso hasta los primeros 70 del siglo pasado, y qué casualidad, lo hizo el régimen anterior y en concreto por falangistas. Entonces no quieren que la gente pueda comparar lo que se hacía en una época o lo que se podría hacer ahora, y por eso inventan estas leyes tan sectarias. Sí, no, y luego el tema cultural que tú hablabas, ¿no? La élite intelectual o cultural previa a la guerra civil o incluso posterior, cómo lo sufrió. Tú has mencionado algunos, quedaban otros. Por ejemplo, yo he estado en la casa de los hermanos Álvarez Quintero en el Escorial, fueron detenidos durante la guerra, podían haber muerto igual que estos otros que has mencionado. Los dos fallecieron en Madrid, uno murió durante el transcurso de la guerra civil, el caso de Serafín, y claro, ahora mismo los milicianos que estaban en la casa vigilando, en la casa donde había muerto Serafín, uno de los hermanos Álvarez Quintero, querían impedir que el crucifijo estuviera en la tapa del ataúd, por ese anticlericalismo, anticatolicismo que profesaban todos los comunistas, los cenetistas, los anarquistas y tal, ¿no? Y lo impidieron, hubo una intercesión ahí de su hermano para intentar que eso ocurriera. Joaquín, el otro hermano, falleció ya un poco después de la guerra civil en el 44, pero es verdad que hay que recordar la opresión a todos los intelectuales, y en este momento que estamos viviendo, Jesús, esta creación que se ha hecho, la memoria que llaman histórica o la memoria democrática, es importante ver cómo están peleando por contar otro relato, o sea, contar otra cosa que no sea la verdadera verdad, sino reescribir la historia, intentar prohibir, convertirnos en amnésicos históricos o paranoicos de tu historia, como les ocurre un poco a los alemanes, que muchas no pueden hacer revisión, no pueden explorar parte de su historia, qué es lo que ocurrió atrás, cómo pasó, no pueden mencionar ciertos nombres, no pueden exhibir ciertos símbolos, ni siquiera estudiarlos, están borrados en las páginas web, etcétera, en Alemania, y es esa esquizofrenia o esa paranoia política que nos está conduciendo a nosotros a una situación muy parecida con todo lo que tenga que ver con... Parece que hay que hacer un vacío de esos 40 años del régimen de Franco y también de lo que ocurrió en la guerra civil, contar solamente el relato de algunos, ¿no? Fíjate lo que decía Jacinto Benavente, que decía, sin que fuera más de unos ni de otros, porque era una persona que tenía su pensamiento independiente, por cierto que está enterrado en mi pueblo, en Galapagar, decía: lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Sí. Y sobre todo eso se consigue, Jesús, seguramente con miedo, que es la mejor píldora contra la acción de mucha gente. Esto lo vimos durante el COVID, meter miedo a la gente de que te puedan multar, sancionar, detener, esa amenaza que existe a tu casa, a tu familia, a tu dinero, los embargos. Todo eso es lo que provoca que la gente se quede inmóvil absolutamente en su casa, y el miedo seguramente es la mejor medida que tienen los regímenes que quieren inmovilizar a la gente y que no piense, ¿no? Seguramente la memoria democrática, lo que llaman memoria histórica, va por ahí, es intentar inmovilizar a la gente para que dude incluso de los buenos, ¿no? Y eso lo están consiguiendo seguramente los malos, como decía Jacinto Benavente. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Antes de has mencionado a los hermanos Álvarez Quintero. Tú y yo, por nuestra edad, hemos conocido a obras de los hermanos Álvarez Quintero que, como tú me hubieras dicho, no simpatizaban con el régimen. Sin embargo, sus obras se estudiaban, se representaban, se veían y los encantaban. Y eran cristianos, además. Y estos días yo he estado viendo reportajes en Televisión Espantosa para poner a parir al franquismo y a su censura, porque se ha vuelto a hacer de una manera más sui generis una adaptación de la famosa novela de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Sí. Y decía Antonio Buero Vallejo, que era un comunista represaliado, la escribió en el franquismo, se representó durante el franquismo, y Antonio Buero Vallejo se murió de viejo del franquismo. O sea, todo la mínima persona que reflexiona dice: vamos a ver, me estáis contando que a esta persona le persiguieron, coño, y escribió en la época que tal, y se hizo famoso en la época, y vivió en esa época,
y él ha reconocido su militancia en el Partido Comunista y tal. Pero hemos conocido casos de Francisco Rabal, de personas que eran conocidos su ideología durante el franquismo y triunfaron durante el franquismo. Entonces, claro, cuando empiezas a hurgar un poquito, a arañar un poquito, te das cuenta que te miente. Y luego lo que estabas contando de lo del miedo. Hay un libro que escrito Jesús Longueira, es un policía que fue víctima de ETA, que se llama ETA ni olvido ni perdón, el cual el prólogo es de también colaborador de esta casa, de mi amigo camarada Martín Estrillas. Y cuando han ido presentándolo por distintos lugares de España el libro, por ejemplo, cuando se lo han ido a presentar, es simplemente un recopilatorio de todos y cada uno de los asesinatos de ETA, con un párrafo más o menos extenso de lo ocurrido, de la persona que asesinaron, el nombre, el lugar donde asesinó y demás. Ese libro prácticamente ha estado silenciado. Y además, ese libro, cuando se ha intentado hacer una presentación del libro en Vascongadas, han tenido que hacerlo en la misma calle porque los lugares donde se iba a presentar, ETA amenazaba, por cierto, Danilo Albín de Público se encargaba de decir los sitios donde se iba a presentar, de Diario Público, quiero decir, donde se iba a presentar ese libro para que hubiera amenazas. Entonces el lugar, el restaurante, el hotel donde se iba a hacer la presentación se echaba para atrás y al final se tuvo que hacer la presentación del libro en la calle. Estoy hablando de hace 2 años, cuando ya ETA en teoría nos dicen que ha desaparecido, pero Franco está por las calles todos los días, ¿no? Entonces, ese miedo continúa. Ese miedo sigue siendo cerval en algunos lugares de España, lo que pasa es que no nos lo pintan así. Y yo les decía, la primera presentación que hubo aquí en Madrid de ese libro, en el turno de preguntas, les decía, ¿sois conscientes de que a las víctimas del terrorismo dentro de unos años seréis como las víctimas de la guerra civil? Es decir, que se os quitarán las pocas placas que pueda haber, las pocas calles que pueden haber, que dirá la gente que bien muertos estabais y que los malos erais vosotros y los buenos eran los etarras que os asesinaban. Entonces, quien piense esto todavía con algunos cuerpos relativamente calientes puede decir, eso es imposible que pueda pasar. Pues ha pasado con la historia de los años 30 de España. Es decir, ha pasado. Y entonces, estos personajes de los que estamos hablando ahora, que eran auténticos asesinos que dejaban en mantillas a los asesinos de ETA porque mataban mucho más y de manera, si me apuras, ya que matar, no hay que estar ahí haciendo una especie de competición a ver quién es más cruel o no, pero mataban de forma incluso más cruel que la propia ETA y los tenemos en las calles. Sí. Y en las instituciones españolas tenemos a los etarras. Entonces vamos a ese camino, o sea, vamos al camino de no solo de glorificar al criminal, sino de vilipendiar a la víctima y ponerla como la culpable de su muerte. Y dentro de poco también a mentir sobre su memoria. Te dirán que no fue asesinado, que murió de manera accidental y demás. Eso, vamos camino de ello. Y igual que la ley de memoria democrática actual se ha escrito, se ha puesto negro sobre blanco gracias a Bildu, pues Bildu puede hacer muy bien. Además, esa ley de memoria democrática no acaba en el año 75, acaba, quiero recordar, en el año 82-83, con lo cual, porque quiere que también en un momento dado se pueda hablar de la represión en el posfranquismo, después de morir Franco. Pero dentro de poco, pues te puedan decir que esa ley de memoria democrática la llevan hasta el año del último asesinato de ETA y las víctimas de ETA serán las culpables de haber sido asesinadas. Ya verás qué gracia le va a hacer Jesús al PNV cuando le dé el sorpaso EH Bildu en el control del País Vasco. Claro, que no tiene nada que ver, porque los dos parecen que son separatistas, pero unos son separatistas de derechas y los otros son separatistas de izquierdas. Lo que pasa es que los dos son, en el fondo, quieren lo mismo, que es el desastre para España, y de ahí viene también por qué apoyan al Partido Socialista, ¿no? O a Pedro Sánchez, sí, en este caso, ¿no? Si ganar las elecciones y tal, ¿por qué? Pues seguramente. ¿Por qué lo hace Carles Puigdemont? Pues porque todo lo que puede hacer daño y joder a España lo va a hacer. Mencionabas, Jesús, a Boro Vallejo, fíjate, yo lo conocí, a Boro Vallejo, porque era vecino de la casa de mis abuelos y mi padre lo conocía también, que sabes que también era periodista, economista, y se saludaban pues comprando tabaco, porque él lo compraba el tabaco en un estanco que había un poquito más abajo de Conde Peñalver, en la calle Ayala, y coincidía mi padre, que fumaba muchísimo y murió de eso, murió de un cáncer de pulmón, y Boro Vallejo pues también compraba tabaco allí, ¿no? Yo a Boro Vallejo, cuando le veía hablar con mi padre, lo veía siempre como un señor. Es verdad que luego en la posguerra, y además pues también
paso de depuración y era un hombre que había colaborado con la República, pero no podemos olvidarnos que su padre, él intentó alistarse como voluntario con la República, su padre era militar y lo impidió, no le permitió que se alistara y lo que ocurrió es que su padre, siendo militar, fue arrestado por la propia República, por el propio ejército de la República, y lo fusilaron. O sea, al padre de Buero Vallejo lo matan los propios milicianos, la propia República. Buero Vallejo yo siempre le vi como señor, ¿no? Cuando hablaba con mi padre, y fíjate que toda su obra, a pesar de lo que él hizo, cuando estalla la guerra, él tenía como menos de 20 años, o sea que realmente era un chico, ¿no? Y está bien que su padre, me parece que no le dejara que se alistara. Luego él siguió un poco con sus ideas y tal, y yo creo que de esas ideas, cuando yo le veía que saludaba a mi padre y conversaban de política o tal, te digo, pues probablemente antes de morir Franco y después de morir Franco, él seguía comprando tabaco allí, coincidía alguna vez con mi padre comprando tabaco, y lo que hablaban no me parecía que fuera. Yo le vi siempre como un señor, siempre iba con traje, con corbata, con su bigotito cortado, y hablaban de forma tranquila de lo que ocurría en España. Y por cierto, yo le veía a Buero Vallejo bastante crítico en general, te digo, después también de la muerte de Franco, o sea, con todo lo que estaba ocurriendo, la evolución que iba tomando España. Seguramente Buero Vallejo vivió bastante tranquilo durante la etapa del franquismo, sí, ¿no? Una vez pasada esa depuración inicial de la posguerra, porque él estrenó toda su obra y triunfó. Y yo he leído mucha obra en el colegio de Buero Vallejo y, por cierto, me parece estupenda además también. No tiene nada que ver con la política, no tiene ningún fondo social ni político, y esa es la obra, y él triunfó durante ese periodo, ¿no? Esa es un poco la realidad, ¿no? Pero estamos en el momento de la contraverdad, Jesús, ¿eh? Sí. Es ahora mismo contar un relato, y yo creo que la técnica del miedo desde arriba es una técnica que sí funciona incluso para la participación política, ¿no? Porque eso de crear el globo de la fachosfera e intentar meter a todos los partidos ahí, a todas las ideologías, que no sean las suyas, pero incluidos los propios suyos cuando ya no dejan de serlo. Por ejemplo, Ábalos, el Lobato, el de Madrid, Joaquín sí. Leguina, Nicolás Redondo, no te digo ya, incluso Felipe González o Alfonso Guerra, Nicolás Redondo Terrero, o sea, están ya casi en la fachosfera, porque cuando son críticos y muestras la disensión, pasas a formar parte de la fachosfera, aunque solamente sea porque parezca que la estás ayudando, ¿no? Y esa es un poco la realidad en la que estamos en la contraverdad, ¿eh? Así es. Además, ellos han sido siempre maestros de la purga. Ellos, todos sabemos que quien haya leído los libros de George Orwell, tanto 1984 como Rebelión en la Granja, George Orwell, que llegó a combatir en España, sí, en el bando del Frente Popular, y salió completamente asustado de lo que estaba viendo ahí y salió huyendo del comunismo, y esos dos libros, que para mí son obras maestras de cada uno en su estilo, el Rebelión en la Granja, más cómico que 1984, dejan bien a las claras lo que era ese totalitarismo soviético, ¿no? Pero y esas purgas las estaban haciendo. Los que conocemos un poquito la historia, sabemos que Stalin salía con una serie de personajes en algunas fotos, entonces no existía el Photoshop y la inteligencia artificial, y según se iba cepillando Stalin a los que estaban con él en las fotos, en la siguiente foto esa persona ya desaparecía de la foto, siendo la foto la misma, ¿no? Entonces se los iba quitando y los iba borrando de la historia de la Unión Soviética para que desaparecieran, ¿no? O todos sabemos lo que pasó con Trotsky. Igual que, como he dicho antes, lo que pasó aquí en España con Andrés Nin, que era trotskista, ¿no? O sea, de esas purgas internas entre los socialistas y los comunistas y sus respectivos satélites que acababan casi utilizaban más crueldad en los asesinatos de los propios casi que de los ajenos, ¿no? Pero es que además a ese miedo, a esa contraverdad que tú bien decías, se suma la incultura. Mira, esto es una noticia de hoy mismo. A quien mira mis redes sociales, como sabéis en Twitter soy Más Razón que un Santo, he publicado esta misma tarde porque me han pasado la información que ahora mismo te la resumo muy brevemente. Hace ya unos meses, de hecho, Cristina Sol me hizo una estupenda entrevista en el Termómetro sobre la obra de teatro que se llama 1936, que se está representando en varios sitios, ¿no? Esa obra ha llegado ahora ya a Canarias. Como es una obra de teatro, evidentemente no puede representarse en varios sitios a la vez porque los actores y actrices están o en un sitio o en otro, ¿no? No es como una película que se puede proyectar en distintos lugares. Bueno, está por ahí colgada la entrevista, entonces no me voy a enrollar sobre la obra en sí, pero cuando es una obra en la cual, por ejemplo, a José Antonio Primo de Rivera lo representa una mujer, que es significativo también lo que quiere conseguir con esas cosas, ¿no? Pero a lo que voy,
En la crónica que lo hacen en el diario La Provincia, hoy mismo, una mujer que es la encargada de cultura, ojo, de cultura de ese periódico, luego te paso el enlace, Sí, José Luis, cuando habla, se ve que ha visto algo de la obra, o por lo menos ha leído crónicas sobre la obra, y cuando habla de José Antonio Primo de Rivera, dice el general José Antonio Primo de Rivera. Y más abajo, cuando está hablando de que esta mujer, que es la que representa a José Antonio, dice que representa al dictador. Es decir, esta persona que es la de, repito una vez más, de cultura de un periódico, confunde a José Antonio Primo de Rivera con su padre. O sea, ya no es que no tengan idea, no, es que claro, se las quiere dar de erudita para decir que yo sé quién era José Jesús, Antonio. Y que muchos piensan que porque el padre fuera militar ya tenía que ser un golpista, porque no piensan que eso es otra. O sea, si dices que eres militar y que eras un general, forzosamente tendría que ser golpista. Y como su padre era general, pues él lo sería también. No, pero demuestra su incultura. Y repito, si eso se lo oyes a un chaval que lo tiene, porque no tiene por qué saberlo. O sea, debería saberlo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la historia del siglo XX, no hace tanto. O sea, se está conmemorando ahora el centenario de la dictadura de Primo de Rivera. Y se está conmemorando los 90 aniversarios de la Fundación de Olange o el 80 aniversario, 80 y tantos años del asesinato de José Antonio. Vale, vamos a contar que la inmensa mayoría de los españoles no lo sepan, y mucho más los jóvenes, aunque repito que a ver la gente se está interesando más por su cuenta, pero que la responsable, la redactora de cultura de un medio de comunicación no puede cometer eso. Yo le he mandado los pantallazos para que lo vea, espero que los corrija. Pero claro, a lo mejor ni los corrige, ¿no? Pásamelo luego. Sí, ahora te lo paso. Pero, y como esto, igual, cuando se profanó la tumba de José Antonio, cuando salían algunos en televisión española, tengo yo la foto por ahí, el recorte de alguien que hizo de una imagen de un informativo y decía, se va a exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera, y salía la foto de su padre. De su padre. Entonces, sí. Claro, y te decía, el asesinado, o sea, muerto con 33 años, y salía la imagen de un señor de 60. De 60, claro. Joder, es que ya te digo, o sea, una cosa es que mientas, otra cosa es que calumnies, otra cosa es que quieras hacer daño, pero ya tu incultura te deja en evidencia. Entonces ya la gente llega un momento que abre los ojos y dice, joder, si me están engañando con esto, que no me estarán engañando con lo demás que me digan, ¿no? Entonces, espera, voy a colgar. Y yo te pongo ese ejemplo, pero porque estamos acostumbrados, yo que para nada soy erudito, pero que conoces algún tema con bastante importancia, o que lo que quiere decir que lo conoces bien por militancia, bien por estudios, bien por curiosidad. Y dicen, madre mía, si una persona que escribe en la sección de cultura de un periódico dice esto, si es la de cultura, la que ponga el tiempo no le preguntes nada, porque la que hable sobre el tiempo, o a lo mejor sabe más que la de cultura. Sí, bueno, a lo mejor a veces también podría ocurrir, podríamos empezar a dudar de todo, dudamos ya de la historia, podríamos dudar del tiempo también. Claro que sí. Jesús Muñoz, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa, Jesús. Pues nada, ha sido un placer, y la verdad que no esperaba hablar de estos temas que pueden parecer a la gente que no son de actualidad, pero los tenemos ahí. Parece ser que la ley de memoria histórica sí que cree que es de actualidad, o sea que por algo habrán hecho la ley. Seguro que sí que es actualidad, Jesús. Y en ello estamos también. Nos dan pie a que tengamos que seguir explorando sobre la verdad, la auténtica, no la escrita en los boletines oficiales del Estado, sino la que sea la de verdad. Hay que ir a las fuentes históricas. Jesús Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Que tengas buen fin de semana. Descansa. Igualmente, gracias. A todos ustedes, señoras y señores, comentarles que hemos llegado al final del programa. Pasan un poquito las 10 y casi 5 de la noche, 9 y 5 de las Islas Canarias. Estamos en directo. Volveremos a estar con ustedes el próximo lunes a partir de las 9 para contarles lo que ocurre en España y en el mundo.